¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando una mujer deja de perseguir? No hay anuncios, no hay despedidas dramáticas, no hay explicaciones largas, solo silencio. Un silencio que incomoda, un silencio que confunde, un silencio que cambia todo. Porque cuando alguien que siempre estuvo disponible, de repente desaparece, la ausencia pesa más que 1000 palabras. Y ahí empieza el cambio. Durante mucho tiempo ella lo daba todo sin medida. Respondía rápido, incluso cuando nadie lo hacía por ella. Siempre estaba presente, incluso cuando la ignoraban. Pensaba que así funcionaban las cosas, que amar significaba dar más, insistir más, intentar más. Cada mensaje sin respuesta lo justificaba. Cada señal de desinterés la ignoraba. Cada vez que la hacían sentir pequeña, lo perdonaba. Porque creía que si se esforzaba lo suficiente, algún día sería valorada. Pero ese día nunca llegaba. Sin darse cuenta, empezó a perder algo mucho más importante que cualquier relación. Se estaba perdiendo a sí misma. Su tiempo dejó de ser suyo. Su energía siempre estaba ocupada en alguien más. Su valor empezó a depender de la atención que recibía. Y lo peor es que nadie lo notaba. Porque cuando siempre estás ahí, cuando siempre das sin límites, cuando siempre persigues, te vuelves predecible. Y lo predecible deja de ser especial. Las personas no respetan lo que siempre tienen seguro, no valoran lo que nunca pueden perder. Y sin darse cuenta ella se convirtió en una opción fácil, en lugar de una prioridad, no porque no valiera, sino porque nunca puso límites. Y en ese ciclo silencioso, seguía dando, esperando, intentando, hasta que un día, algo dentro de ella empezó a romperse. No fue de golpe, no fue un momento dramático, fue lento, fue silencioso, pero fue real. Porque llegó un punto donde entendió algo que cambió todo. No era que no fuera suficiente, era que estaba dando demasiado a quien no lo merecía. Y ahí, justo ahí, empezó todo. Ese cambio no fue ruidoso, no hubo discusiones, no hubo explicaciones largas intentando que alguien entendiera su valor. Solo hubo una decisión, firme y silenciosa, dejar de perseguir. Al principio fue extraño, el impulso de escribir seguía ahí. Las ganas de preguntar, de insistir, de buscar respuestas. Pero esta vez se detuvo. Se dio cuenta de algo incómodo pero poderoso. Quien quiere estar, está. Y quien no, siempre encuentra excusas. Así que dejó de justificar silencios. Dejó de llenar vacíos que no le correspondían. Dejó de correr detrás de alguien que nunca caminó hacia ella. Y en ese espacio que quedó, empezó a encontrarse. Su tiempo volvió a ser suyo. Su energía ya no estaba dispersa en alguien que no la valoraba. Su mente dejó de girar alrededor de una sola persona. Y poco a poco, volvió a respirar. No porque todo estuviera perfecto, sino porque ya no estaba forzando nada. El silencio que antes le dolía, ahora se volvió paz. La ausencia que antes temía, se convirtió en claridad. Y sin darse cuenta, empezó a recuperar su poder. No necesitaba decir nada. No necesitaba demostrar nada. Porque cuando dejas de perseguir, empiezas a ver la realidad tal como es. Y la realidad no miente. Entonces ocurrió algo inesperado. Sin hacer ruido, sin buscar atención, las cosas empezaron a cambiar. Las mismas personas que antes tardaban en responder, ahora aparecían más rápido. Las mismas que ignoraban su presencia, ahora notaban su ausencia. Pero esta vez, ella ya no reaccionaba igual. Ya no respondía por impulso. Ya no estaba disponible todo el tiempo. Ya no sentía la necesidad de impresionar a nadie. Había aprendido a elegir cuándo hablar, a elegir cuándo estar, a elegir a quién darle acceso a su energía. Y eso lo cambió todo, porque lo que antes era fácil de tener, ahora tenía límites. Y lo que tiene límites, tiene valor. Su silencio empezó a decir más que 1000 palabras. Su distancia empezó a generar preguntas. Su ausencia empezó a sentirse, y ahí fue cuando dejó de ser una opción más. Se volvió un misterio, algo que no todos podían alcanzar, algo que no todos merecían. No porque jugara juegos, sino porque entendió su valor. Porque cuando alguien deja de estar disponible sin condiciones, automáticamente cambia su posición. Ya no es quien persigue, es quien decide. Y en ese cambio, en esa calma, en ese control silencioso, se convirtió en algo que muchos no podían entender, pero todos podían sentir. Se volvió intocable. Ser intocable no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. No fue una máscara, no fue un juego para llamar la atención. Fue el resultado de todo lo que aprendió, cuando decidió dejar de perseguir. Porque entendió algo que antes ignoraba,
Su valor no dependía de quién se quedaba, sino de lo que ella estaba dispuesta a aceptar. Dejó de conformarse con migajas disfrazadas de cariño. Dejó de justificar actitudes que antes le rompían en silencio. Dejó de bajar sus estándares, solo para no perder a alguien. Y en ese proceso, empezó a respetarse de verdad. Aprendió a decir no, sin culpa. Aprendió a irse, sin explicaciones largas. Aprendió a elegir su paz. Por encima de cualquier conexión vacía, ya no reaccionaba desde la emoción. Ya no se dejaba llevar por la ansiedad de perder, porque ya no tenía miedo. Cuando entiendes tu valor, el miedo a perder desaparece. Y es ahí donde nace el verdadero poder. No es frialdad, no es orgullo, es control. Control sobre lo que permites, control sobre lo que aceptas, control sobre a quién le das acceso a tu mundo. Y ese tipo de control cambia completamente la forma en que los demás te perciben. Porque cuando alguien ya no puede manipularte, ya no puede confundirte, ya no puede tenerte cuando quiere, empieza a verte diferente, empieza a respetarte. Pero lo más importante es que tú también empiezas a verte diferente. Dejas de buscar validación afuera, dejas de necesitar atención constante, dejas de depender de alguien más para sentirte suficiente. Porque ahora lo sabes, siempre lo fuiste. Y esa seguridad no se grita, no se demuestra con palabras, se siente. Se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en la forma en que eliges quedarte o irte. Y entonces, sin esfuerzo, sin perseguir, sin insistir, todo cambia a tu alrededor. Las personas correctas empiezan a acercarse, las equivocadas se alejan solas. Ya no tienes que forzar conexiones, ya no tienes que convencer a nadie de quedarse, porque quien realmente quiere estar, lo demuestra sin que tengas que pedirlo. Y quien no, simplemente no pertenece a tu mundo. Así de simple. El verdadero poder nunca estuvo en perseguir, nunca estuvo en darlo todo sin límites. Siempre estuvo en saber cuándo detenerte, en entender que tu energía es valiosa, que tu tiempo es limitado y que tu presencia no es algo que cualquiera merece. Porque cuando dejas de correr detrás de los demás, cuando te eliges a ti misma sin dudar, cuando pones límites sin miedo, algo cambia dentro de ti. Te vuelves calma en medio del caos, te vuelves claridad en medio de la confusión, te vuelves fuerza sin necesidad de demostrar nada. Y en ese punto ya no eres alguien que busca atención, eres alguien que la atrae. Ya no eres alguien que pide amor, eres alguien que lo inspira. Ya no eres alguien que persigue, eres alguien que decide. Y ahí, justo ahí, te vuelves verdaderamente intocable.